Muchas gracias, muy amable por la presentación y sobre todo también a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Voy a, hablar acerca de justamente, de un tema que es acerca de las enfermedades. Pero antes de todo tenemos que conocer los orígenes, tenemos que buscar la causa y para entender, este proceso tenemos que ir al principio bíblico. El que habla ha empezado la investigación justamente, en la Biblia. Y comencé, para entender, por qué nos enfermábamos, por qué existía problemas cardíacos, por qué existía problemas tumorales, por qué existía problemas de broncoestasia. Entonces comencé, en el año 2003, 2004, investigar, pero no en los libros científicos, no en los libros de los anales, que son los libros médicos, no lo busqué allí. Tampoco no fui influenciado por los libros bestseller, por los libros que circulan acerca de la dieta tal, del otro tal, no, lo felicito, sí, pero no fui influenciado por esto. Cuando empiezo este campo o este ministerio, como algunos le llaman, fue solamente para buscar por qué nos enfermábamos. Así que, revisando la Biblia, porque suelo decir, Dios nunca ha dejado abandonado a sus hijos. Dios nunca hace las cosas sin avisar. Entonces dije, pues muy bien, tengo que buscar. En la lectura bíblica encontré que el origen de todas las enfermedades nacía en el envejecimiento celular. Y como buen panadero que soy buen panadero, entonces comencé a observar el comportamiento de las levaduras. Entonces veía, una actividad inusual cuando adicionaba más azúcares, más fructosas a la masa, veía una actividad inusual de las levaduras y a su vez también observaba que ellos, cuando no había alimento, morían. Entonces saqué mi conclusión. Dije, muy bien, el cuerpo humano también tiene sus microorganismos y sus comportamientos tumorales también van a hacer lo mismo. Entonces, por eso que desde hace años ustedes me han escuchado y muchos, quizás los que siguen los consejos, lo que hablo, entonces habrán escuchado, ¿no? Al cáncer se mata de hambre. Y esto lo saqué justamente, de la observación, cómo viven las levaduras en las masas del pan. Entonces, fui buscando, dije un poco más, entonces encontré los pasajes bíblicos, donde inicialmente, mi concepto era que nosotros no deberíamos envejecer. Ese eran mis conceptos personales, ¿no? No deberíamos envejecer. Así como Miller se equivocó en poner las fechas, el que habla también me equivoqué en esa parte. Entonces, muy bien, tal es así, que en el 2011, ya hablando en determinados seminarios, hablando en determinados lugares comunales, reuniones, hablaba que nosotros no estamos diseñados para envejecer. Esos eran los temas que hablaban en esos tiempos. Bueno, entonces, tal es así que me hicieron una entrevista en un periódico de gran circulación en Lima, Perú, y a nivel nacional, el Diario Expreso. Entonces me sacaron un reportaje, entonces me hicieron estas preguntas, ¿no? Que el ser humano no estaba diseñado para envejecerse, toda una serie de cosas. Bueno, después pasó el tiempo y los dejé este tema, ¿no? Lo dejé todo esto, ¿no? Y nuevamente he vuelto, a tomar ese tema, retomar ese tema.
el tema del envejecimiento. Entonces, al reestudiar la Biblia, encuentro pues hermosos pasajes, ¿no? Y primero la promesa a Abraham. En Génesis 15:15 hay un pasaje que lo he utilizado mucho y lo utilizo también, es y morirás en buena vejez. Entonces, al hacer un poco el estudio de la promesa dada a Abraham, porque Dios le dice, ¿no? Tú serás padre de naciones, mira las estrellas del cielo. Y también le dice, ¿no? Mas tu generación estará siendo esclavo por 400 años. Y también le dice, pues no saldrán de ese lugar con riquezas, mas a ese pueblo yo lo juzgaré. Y aquí viene el 15:15 que le dice a Abraham, y tú vendrás, y tú morirás, lo estoy parafraseando, lo estoy aplicando, y tú morirás en buena vejez. Entonces la vejez sí existe. Entonces ahí va mis cambios, ¿no? Va a cambio de los primeros pasos a los segundos pasos, ¿no? Entonces he vuelto a retomar ese tema. Entonces, y después me voy al capítulo 25:7, y ahí dice el tiempo de vivencia de Abraham. Abraham vivió 165 años. Aún en su edad muy avanzada, él se volvió a casar y se dice que tuvo hijos también. Pero él murió lleno de días. Pero en registro de, digamos, en el pasaje que habla de Abraham en la Biblia, no habla sobre el deterioro, o sea, las enfermedades, no habla, no se registra ningún tipo de dolencia, no se habla de un deterioro muscular interno, no se habla, simplemente dice lleno de días. Y así como este pasaje vamos a encontrar que Gedeón, que Joiada, muchos hombres de la Biblia murieron llenos de días. Y el más clásico, el más conocido es, y murió Moisés a los 120 años lleno de días. Y nos hace una referencia, dice, y nos da una pista, dice, ni aún sus ojos se oscurecieron. O sea, no perdieron su nivel de visión. Muy bien, entonces, primero digamos, ahora sí ya con autoridad hablo, porque razón he visto, ¿no? Lo primero que digamos que tengo que ver cuando una persona viene con una enfermedad es que se ha envejecido. Se han envejecido sus células y producto de ese envejecimiento viene ya sea su diabetes, ya sea su cardiopatía, ya sea su prostatitis, ya sea su ovario de las damas alterado, ya viene. Entonces, primero hay un envejecimiento. Y bueno, pues últimamente, pues las nuevas tendencias dicen eso también, ¿no? Los grandes escritores, los investigadores dicen, ¿no? El envejecimiento es el primero. Después del envejecimiento va a venir tu bronquiectasia, después de todo esto va a venir todo esto. Primero se envejece las células. Bien, entonces la Organización Mundial de Salud está muy preocupada desde mucho tiempo y afanado, ¿no? Dentro de todas sus políticas, es cómo combatir, cómo reducir, cómo evitar las enfermedades no transmisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a usted no le puedo contagiar una enfermedad. Estamos hablando de las enfermedades no transmisibles. Como ejemplo, número 1 de las enfermedades es los problemas cardíacos, la hipertensión arterial. Yo no le puedo contagiar a usted ni a una de las personas cercanas mi hipertensión. No le puedo contagiar. Yo no le puedo contagiar mis problemas pulmonares. Yo no le puedo contagiar mi diabetes a otra persona. Yo no puedo contagiar un cáncer.
Son los 4 principales por la cual las personas mueren en el mundo hoy en día. Son las 4 enfermedades que existen que causan mayor discapacidad a nivel mundial. O sea, mayor discapacidad trae estas enfermedades, las enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al tener estas enfermedades el ser humano, es un proceso en el cual el ser humano se ha envejecido. Muy bien, y avanzamos un poco más, y les comento, ¿no? Y he estado comentando con muchos también, con muchas personas donde he estado dando conferencias, es que estamos viviendo una época muy especial, promovida por la Organización Mundial de Salud y promovida por Naciones Unidas, es la década del envejecimiento saludable. Se ha declarado desde el año 20 hasta el año 30 la década del envejecimiento saludable, en la cual hace la Organización Mundial de Salud hace referencia, hace hincapié, pide ayuda, que debemos promover la vejez saludable. Si nosotros nos concientizamos que debemos cuidar nuestro cuerpo, en el término de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se habla de una palabra mayordomía, y a las personas quizás no conocen este término, se habla de administración. Si nosotros seríamos buenos administradores de nuestro cuerpo, tendremos buena vejez. Y si cuidamos este proceso, no habrá las enfermedades transmisibles y menos las infecciosas. Entonces, la importancia es de no envejecer. Porque según los cálculos, según los estudios, ya las personas desde 30 años empieza el proceso de envejecimiento. Ya sus fibras musculares ya no tienen la misma elasticidad como de un joven de 30. La memoria también va perdiendo su nivel a los 30 años. Si a los 30 años empieza, entonces a los 40 ya es normal decir, ya son los frutos. Eso tenemos que cambiar. Y cambiar de eso necesita tomar firmes decisiones, grandes cambios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Volver al principio, que es guardar las leyes y principios dados por Dios. Estos son los varios principios. Se ha resumido después con el tiempo 8 remedios naturales, pero ese es un saludo a la bandera. ¿Y por qué le digo que es una saludo a la bandera? Se habla, pero no se vive. El que habla ha hecho un seguimiento, y la gran mayoría de las personas que supuestamente hablan sobre los 8 remedios naturales, su enfermedad es por no cumplir los 8 remedios naturales. Eso es lo que he encontrado en grandes cantidades. Muy bien, entonces ese es el panorama de lo que vamos a ver esta semana, ya el día de mañana. Ya veremos gráficamente, suelo dar siempre, como siempre, con diapositivas, acerca de, digamos, número 1, la responsabilidad de no envejecernos. Y suelo decir esto, ¿no? Hay un dicho muy común: por los frutos os conoceréis. Por los frutos os conoceréis. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros somos buenos administradores o buenos mayordomos, entonces la vejez será saludable, sin enfermedades. Pero si no soy mayordomo, si no soy un buen administrador del cuerpo, no controlo mi tiempo, no controlo mis tesoros, mis talentos, y este templo no lo cuido, de todo lo que he hablado,
de todo lo que he hablado, de nada servirá, porque a partir de los 60, 65 años vendrá si he cumplido o no cumplido. Entonces se verá ahí si lo que hemos hablado tantos años se ha cumplido o no. Entonces, la mayordomía o la administración de nuestra salud va a depender de nosotros mismos y los resultados se ven a partir de los 60 años. Así que llamo a reflexión que tenemos que mejorar y tener una buena salud. Yo soy un hombre ya de 68 años. Estoy cosechando lo que he sembrado, pero gracias a este campo en la cual comencé a investigar, hoy en día, pues, a nivel, si me hago un examen genético, manifestaré enfermedades. Pero a nivel, digamos así, clínico normal, estoy revirtiendo todo lo que hice mal y espero seguir revirtiendo porque soy un promotor de la vejez saludable y debo ser el ejemplo de esto. Y a ustedes también les insto desde juventud, desde los jóvenes, desde su edad media o edad mediana, y si están aún en estos momentos, aún todavía hay tiempo de cambiar. Compartamos. Si usted quizás no sigue una corriente religiosa, lo respeto, pero hágale caso a la Organización Mundial de Salud, que está promoviendo la vejez saludable. Quizás por razones no de religión, dice, no, ellos son para los religiosos, nada más, que puede ser. No, el pedido, Dios mandó a través de sus mensajes bíblicos para que todos sus hijos sean que tengan vejez saludable. Abraham, Moisés e incluso David, todos tuvieron una vejez saludable. Todos tuvieron. ¿Y por qué nosotros no? No puede ser, digamos, que dentro de la población cristiana, llámese adventista, llámese otras religiones, sea un asilo de ancianos a partir de los 60 años. ¿Eso qué quiere decir? Que no cumplimos los 4 T de la mayordomía y menos los 8 remedios naturales. Entonces, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar porque sabemos que de aquí en adelante vienen cosas peores. Se prevé una nueva pandemia, se prevé hambrunas y se prevé grandes cuerpos políticos. Y cuando un cuerpo está envejecido, va a ser presa fácil de cualquier tipo de enfermedades. Muy bien, me gustaría, digamos, algunas preguntas, me gustaría, digamos, conversar un poco, abrir, como dice, sus inquietudes, gustoso escucharlos. Gracias, muchísimas gracias, querido doctor Niemer. Mis amigos queridos, este es un momento que yo aprovecharía al máximo. Hacerles preguntas directas a este querido doctor no es fácil, así que ustedes tienen que aprovechar y les invito para que se conecten con nosotros toda esta semana para poder seguir aprendiendo y todas esas preguntas puedan ustedes hacerlas. Las estoy monitoreando y les hago la más cordial invitación para poder ver sus preguntas, sus dudas, las recomendaciones que ustedes pues tienen, sus inquietudes. Y bueno, aquí está una pregunta, mi querido doctor Niemer, y dice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para esta enfermedad de envejecimiento celular? Bueno, número 1, digamos, tenemos la salud mental. Hoy en día, las enfermedades mentales han sobredimensionado. ¿Ya? Tengo aquí, digamos, un informe de un estudio de los pronósticos de las enfermedades para el año 2050. Aquí tengo ya
Dice, los cambios de población y los factores de riesgo pueden triplicar los costos de las enfermedades cardiovasculares, en este caso se refiere a Estados Unidos. Entonces dice, es probable que más de 184 millones, están hablando de Estados Unidos, de personas, más del 61% de la población de Estados Unidos padezca una enfermedad cardiovascular, una enfermedad no transmisible. Estos estudios se están se están visualizando ya lo que se viene más adelante. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas se envejecen? Número uno, la salud mental. Si nosotros vamos a tener, digamos, una preocupación, un miedo, el estrés, eso va a hacer ¿qué cosa? Va a haber un cambio aquí estructural de nuestro cerebro, en la cual existen normas y leyes que debemos cumplir. Entonces, cuando una persona se estresa, rompe el principio de la neuroelectricidad eléctrica del cerebro. Al romperse esto, va a ir dañando al hipotálamo, va a ir dañando hipófisis, y la sobrecarga que produce esto va a ir dañando al ovario, a la mama, al corazón, al hígado y al páncreas. Desde ahí empieza el proceso. Entonces, asintomáticamente se va a ir muriendo determinadas células de los tejidos. Y cuando ya se muere más, viene una enfermedad. Ya, el eje hipotálamo y las adrenales y el cortisol. Ese es uno. Ahora, el estilo de alimentación. Sabemos que existe pues tantas, ¿no? Estamos viviendo en, ¿cómo le podemos decir? La ley de la jungla. Desde el año 2000 a la fecha, no existe en el planeta Tierra una norma oficial dada por la Organización de Salud, y tampoco cada uno come y cada uno crea su dieta como les dé, como dice, como se le imagine. Entonces, si vemos todo eso, entonces la gente va a comer por comer. Entonces, eso también va a afectar asintomáticamente, va a producirse muertes celulares. El tiempo. Querido doctor, yo sé que hay muchísimas personas que tal vez no puedan entender o comprender lo que significa enfermedades no transmisibles. Entonces, me gustaría que dieran una pequeña explicación de lo que eso significa. Porque a lo largo de todo el seminario vamos a estar hablando de todas estas enfermedades no transmisibles, correcto. Enfermedad se denomina enfermedad no transmisible, aquellos que tú no puede contagiarse a otra persona, que son causas debidas al problema del estilo de vida, son causadas por el estilo de vida que llevan las personas. Resumido así de fácil. Correcto, no nacemos con cáncer, no nacemos con diabetes, no nacemos con hígado graso, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, querido, acá le mandan saludos, bendiciones y están encantados de conocerle. Querido doctor, sé que hay una comunidad no adventista que los está siguiendo y bueno, definitivamente una bienvenida a cada uno de ustedes también. Estamos felices de que nos acompañen. Querido doctor, el ejercicio, el estilo de vida, ¿cómo afecta a estas enfermedades no transmisibles? Muy bien. O sea, dentro de digamos, el análisis que se hace para que las personas tengan una enfermedad no transmisible, ya hemos visto. Número uno, la salud mental. Número dos, la dieta. Número tres, la inactividad. ¿Qué pasa si yo no me muevo? Número uno, las toxinas que el cuerpo produce y tiene que ser expulsados no han sido por sus vías expulsadas. Voy a repetírselos. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo se intoxica y las células que conforman nuestros tejidos se afectan y comienzan a dañarse. Entonces ya tenemos muerte celular por la inactividad, muerte por la dieta, muerte por la salud mental. Son tres aspectos fundamentales. Muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta
y dice de la siguiente manera: ¿se puede revertir los factores genéticos del envejecimiento o estamos condenados por nuestros genes? Nosotros tenemos que entender, tenemos más de 4.000 años de sobrecarga, de mutaciones y daño que le hemos hecho al cuerpo. Somos tan fuertes, Dios nos ha creado tan fuerte al ser humano que puede soportar esos 4.000 años de degradación. Entonces, nacemos con la predisposición, mas no somos condenados. Pero hay casos, en estos últimos tiempos, sí, ya nacen ya con una anomalía genética declarada, ¿no? Ya, pero nacemos con la predisposición, o sea, con la tendencia de eso. Y si yo cambio mi estilo de vida, entonces no voy a sufrir esa predisposición. Muchas gracias. Marilyn Quiroz dice: buenas noches, mis apreciados hermanos en Cristo, Dios les bendiga su ministerio y que el Espíritu Santo les manifieste. Por favor, quisiera que me ayudaran con el insomnio crónico. Ni los fármacos me hacen efecto. ¿Qué hago, por favor? Ya, muy bien. Otra de las maneras como nosotros producimos muerte celular es el descanso. Yeah. No dormimos a su tiempo y tampoco las horas digamos. Ya. Entonces, número uno, ¿cuál es el primer factor? La persona, ¿por qué tiene insomnio? Número uno, porque la persona no tiene paz mental. Y como no tiene paz mental, vive estresado. Y como vive estresado, afecta todo el sistema hipotalámico, hipofisiario, afecta a la suprarrenal y produce mayor cantidad de una hormona que es beneficiosa en sus rangos normales, pero esta hormona crece más, se llama cortisol. Entonces, al haber una hipercortisolemia, ¿qué hace la persona? Entonces, lo tiene cargado, entonces a las 6, 7, 8 de la noche, tiene bastante cortisol, por supuesto, no va a poder dormir. Entonces, ¿qué le voy a recomendar a esa persona? Esa persona tiene que aprender, tenemos que enseñarles a que viva con esperanza, que aprenda a tener un sueño, que luche por un sueño. Y por supuesto, con el tiempo va a ir bajando, su profesional le va bajando la dosis, va bajando la dosis de sus somníferos. Pero si no le enseñamos que el problema principal es el vacío existencial, lamentablemente no vamos a avanzar. Entonces lo importante es que esta persona tiene que tener, número uno, tener su esperanza. Número dos, la Biblia dice, dad gracias a Dios por todo. Entonces, un ejemplo, si esa mujer es casada, se le va al esposo, gracias Señor. Si le regalan un carro, gracias Señor. Si le roban, gracias Señor. Entonces, si la persona aprende a manejar eso, entonces no va a afectar a sus órganos. Amén, por eso, amén. Y dormirá como bebé. Mayelin Quiroz dice: soy la hermana Yolanda desde Venezuela. Saludos, querida hermana. Un fuerte abrazo para usted. La pregunta es, ¿la tiroides se cura? Y lo mejor, ¿cómo lo hago? Así es. Volvemos al tema emocional. Ya, vamos a hacer. Se llama el eje HHA o HHT. ¿Qué quiere decir HHT? Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y la tiroides es la parte final. Entonces, la sobrecarga que viene del hipotálamo, esa sobrecarga va a venir, la sobrecarga a la hipófisis, y esa sobrecarga va a afectar a la tiroides. El problema no es de la tiroides, sino el problema de dónde nace. El hipotálamo. Que no tiene mañana, que no tiene esperanza y vive estresado. ¿Qué tiene que hacer? Vivir una esperanza
tener un sueño y aprender. Y su tiroides no será afectada. Y eso aplica para el hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿correcto? Claro, porque vamos a poner, nuestro cuerpo tiene cerebro, tenemos el círculo anatómico de las emociones. Está el hipotálamo, está la hipófisis, está la tiroides, está la glándula suprarrenal, están las hormonas de la mama, están las hormonas del sistema reproductivo femenino masculino y está también el sistema óseo. Entonces, si se malogra acá arriba, adentro, si está vacío acá, entonces afecta a todo esto. Entonces, le recomendamos a esta amiga de Venezuela, número 1, que viva, o enseñarles, pues, cómo vivir con esperanza. Luego querría que aprenda a vivir feliz. Y así va a regular su nivel de su tirosina. Maravilloso. Mónica Sánchez Lozano, muchas gracias. Yo cumplo con los remedios naturales, excepto el del ejercicio porque trabajo mucho. No hay pretexto, querida hermana. Pero me dio vasculitis por estrés. Y ella misma pregunta, ¿cómo bajo el cortisol? Pues sabemos que el asesino silencioso es el estrés, es el corte de la hormona del cortisol. Y acá tenemos al mero doctor. A ver, ¿cuál es su receta maravillosa para poder bajar ese cortisol de nuestra sangre? Y el AM y el PM, de paso. El cortisol es una de las hormonas que nos da alegría. El cortisol esta hormona nos da ganas de vivir. Nos repara nuestros tejidos en la noche cuando está modulado. Pero cuando yo tengo las emociones o el estrés sobrecargados, entonces el cuerpo se defiende ante esa agresión y va a generar mayor cantidad de cortisol. Entonces el problema no es del cortisol, el problema es que el círculo anatómico cerebral de las emociones está vacía. Es una caja hueca. Entonces cualquier eco renuncia y comienza a retumbar y afecta. Tiene que estar lleno eso. Y ese es el problema. Y ese problema va a ser más. Y ese problema va a seguir. Porque cada vez más estamos huérfanos. Hoy es del padre, pero muchas personas están sin padre. Aún teniendo padre al costado. Se llama los huérfanos emocionales. Wow. Las personas que han llamado son los huérfanos emocionales. Le falta un padre. ¿Cómo bajamos el cortisol? ¿Cuáles serían las recomendaciones así más rápidas para que una persona diga yo puedo hacer esto para poder mejorar mi intoxicación de cortisol? Bueno, les hablo de experiencia. Número 1, que se encuentra con su psicoanalista a las 5 de la mañana. Maravilloso. ¿Quién es su psicoanalista? Jesús. Que le hable sus problemas. 2, que le pida un sueño, un desafío, para que le ponga digamos. Entonces eso le va a calmar. Y luego, ¿qué dice? La Biblia dice así: corazón alegre es medicina para los huesos. Y tiene razón, es literal eso. ¿Ya? Entonces, el corazón triste seca los huesos. Entonces, número 1, la alegría. El optimismo. Entonces, hablando con su psicoanalista, que es Jesús, más mente optimista, alegría, entonces baja el cortisol. Así de fácil. Maravilloso, maravilloso, definitivamente. Y queridos amigos, hermanos, Dios no se equivoca, Dios no hace nada malo y si el cortisol está allí es porque lo necesitamos. Y todas las recomendaciones que nuestro querido doctor él es el que nos está diciendo, pues prácticamente cuándo
nos tenemos que preparar para huir, para atacar, para defendernos. El cortisol no es malo, todo mundo cree que es malo. No, es malo mantenerlo en altos niveles y por mucho tiempo. Se vale que nos enojemos, pero no vivir enojados toda una vida. Definitivamente tenemos que cuidar esta parte de nuestra salud mental y bueno, estar agradecidos por todo. Querido doctor, las personas que consumen alcohol y cigarrillos, ¿cómo afecta esto a las enfermedades no transmisibles? Muy bien. El alcoholismo oculto y el alcoholismo, digamos, ya detectado o visible, es por una situación. Cuando este círculo emocional que tenemos en el cerebro está vacío, entonces, ¿qué pasa? Cualquier estímulo que sea negativo o incluso positivo, le va a crear la ansiedad. Le crea una ansiedad aquí a nivel cerebral. Y eso lo va a transmitir a través del sistema endocrino, entonces lo va a transmitir al cuerpo, le va a crear la sensación de comer, de beber o de drogarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, digamos en casos ahí, su primer enemigo de un fumador, de un alcohólico, es el azúcar, la sacarosa. Entonces esta persona, como tiene ansias, va al dulce, y del dulce con el alcohol son bándoles de más. Entonces, número uno, tiene que quitarse ¿qué cosa? La fructosa. La fructosa y la sacarosa, para reducir el nivel de ansias. Pero tiene que llenar su vacío. Comenzando por eso. Tiene que bajar los niveles. En este caso es al revés. Primero se le quita todo lo que es las sacarosas. Que es el azúcar, queridos amigos. Así es. Vemos aquí a Milva Gutiérrez, saludos. Dice, ¿se cura el TDAH? ¿Y cómo puedo curarlo? Trastorno de déficit de atención. Bueno, del año 95, pues, digamos, a nivel mundial hay un sobrecrecimiento del déficit de atención y hiperactividad. Entonces, ¿a raíz de qué? De que la sociedad comienza a cambiar. Comenzamos a cambiar los niveles de hábitos alimenticios, el estrés ya comienza a dominar al ser humano, ya somos presa del estrés. Entonces, el fruto de esto nacen los niños con esa predisposición de el trastorno de la hiperactividad o déficit de atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Número uno, tiene que cambiar los padres. Los padres tienen que cambiar. Entonces, el cambiar la manera de vivir. Dos, y contagiar al niño. El padre primero cambia y arrastra al hijo. Muchas personas, no, los hijos le quitan todo a él y los padres siguen haciendo sus costumbres antiguas. Allí el que tiene que cambiar son los padres. Si no cambian padres, los niños seguirán con esto. Entonces tiene que ir en forma sistemática, bajando sus niveles de justamente la glucosa proveniente de las sacarosas. También, queridos amigos, el azúcar. Está hablando sobre el azúcar. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad del hígado graso? El hígado graso es asintomático. Gran parte de su, digamos, de su evolución es asintomático. Ya cuando el hígado graso va a pasar a un principio de cirrosis, recién manifiesta. ¿Cuáles son los primeros, las primeras causas? Número uno, mala digestión. Ya, déficit de ciertas vitaminas, la B12, ya tienes déficit o problemas con la anemia. Esos son los síntomas, digamos, que se ve, pero en los análisis, pero no todavía la persona. Y tercero, ya cuando va avanzando ya la persona se pone, digamos, cierto rechazo a la leche,
cierto rechazo a las legumbres secos o menestras, o a las comidas pesadas ya comienza cierto rechazo. Esos son los síntomas del hígado graso. Así. Pero en las primeras etapas, la 1, la 2, la 3, no es sintomático. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, estamos con el tiempo ya. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por habernos acompañado, invitarles para que el día de mañana podamos seguir aprendiendo con todas estas perlas de salud que nos está proporcionando nuestro querido doctor Niemer. No se lo pierdan. Definitivamente, ¿cuál es el tema para mañana, nuestro querido doctor? Mañana justamente vamos a hablar ya en forma más ordenadita, ya más no ordenada, sino ya con diapositivas, para que veas. Comenzamos con la promesa divina de una vejez saludable. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, allá en el cielo como también en la tierra. Nosotros, Señor, queremos conocer más acerca de la maquinaria que nos has dado para ser buenos administradores. Y es por eso te pedimos que nos des luz, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, para poder captar, Señor, y los principios y cuidarlos y guardarlos para tener una vejez saludable. Gracias, Señor, te damos. En nombre de Jesús. Amén.